Restricts her study on totalitarianism to European nation states, and this kind of analysis cannot work to describe the function of the nation state within contemporary global conditions. Spivak has written, for instance, that on the one hand, the nation state belongs to Europe, a quote from her, but on the other hand, it's not possible to claim in happy or utopian terms the globe as one's place of belonging. We cannot pretend to have transcended the nation state. Spivak writes, and I quote, "Only a part of us lives as a subject in the globalized world, but how a home? Where do we pay our taxes? How is it that anybody's home today is our globalized world? Because things move fast? Because there are specific groups of migrants who have crowded old Europe? As walls have gone up between the US and Mexico, between Israel and Palestine, and neither India nor China will let the Tibetans cross a border? We are wishfully thinking of a world without borders because European states can cross into each other? This is colonial behavior." Arendt limita su estudio en su obra sobre el totalitarismo a los estados-naciones europeos. Y este tipo de análisis no puede describir la función del Estado-nación dentro de las condiciones globales contemporáneas. Spivak, por ejemplo, ha escrito que, por un lado, el Estado-nación pertenece a Europa, esa es una cita de ella, pero, por otro lado, no es posible reclamar, en términos alegres ni utópicos, al globo, al planeta, como el lugar de pertenencia de uno. No podemos pretender haber trascendido el margen del Estado-nación. Y Spivak escribe que solamente una parte de nosotros vive como sujeto en el mundo globalizado. Pero, ¿cómo es que llamamos a eso nuestro hogar? ¿En dónde pagamos nuestros impuestos? ¿Cómo es que el hogar de cualquier persona hoy en día puede ser nuestro mundo globalizado, entre comillas? Solamente porque las cosas pasan rápidamente, porque todo es veloz, porque hay grupos específicos de migrantes que han llenado la antigua Europa, mientras que se han erigido muros entre Estados Unidos y México o entre Israel y Palestina, y mientras que ni India ni China permiten que los tibetanos crucen una frontera. Nos permitimos creer en un mundo sin fronteras simplemente porque las personas de los estados europeos pueden cruzar libremente entre estados. Eso es una conducta colonial. In other words, those who emphasize porous boundaries, transnational circuitry, and the end of the nation state are not realizing that migrancy and deportation are forcibly regulated throughout the globe, and that such ideas of hypermobility are based on patterns of mobility within the European Union or between first world countries. Spivak writes even more emphatically, and I quote again, "Westphalia belongs to European history. In the 18th century, it was thought that it opened a world for Europe. But we are now in the 21st century. It's just an accident in European history. It cannot help us think about nation states today." Spivak asks, what happens to our thinking about the nation state when we consider state formation in Africa? No. En otras palabras, quienes ponen el énfasis en las fronteras porosas o en los circuitos transnacionales y en el fin del Estado-nación no se dan cuenta de que la migrancia y la deportación en realidad se ven regulados por la fuerza a través del mundo y que las ideas de hipermovilidad se basan en patrones de movilidad justamente dentro de la Unión Europea o entre países del primer mundo. Y Spivak escribe de manera aún más enfática que Westfalia pertenece a la historia europea. En el siglo XVIII se pensó que habría todo un mundo para Europa, pero ahora nos encontramos en el siglo XXI. Es simplemente un accidente de la historia europea. En realidad no nos ayuda a pensar en el Estado-nación de hoy en día. Y Spivak se pregunta entonces, ¿qué pasa con nuestro pensamiento sobre el Estado-nación cuando consideramos la formación de estados en África? And here I quote again from Spivak. "When the colonialists left Africa,
They left impossible borders that masqueraded as partitions of nation states. Africa is going to give us something which will be quite different from our old ideas of the ineluctable connection between nations and states. The partition of Africa by the imperial colonial powers lead ultimately to the establishment of some 48 new states, most of them with clearly defined boundaries. The creation of the states has proven to be more of a liability. Each independent African state is made up of a whole host of different ethnocultural groups and nations, having different historical traditions and therefore interstate boundary disputes. Some of the states that emerged from the partition were giants, like the Sudan and Congo. Some states, like Gambia and Somalia, have only a border or two to police, others have 4 or more, and Congo has 7. How can such handicapped states solve the problem of development? How can a state without access to the sea or without fertile land really develop? Can one imagine the problems of security and of smuggling confronting these states with so many borders to patrol? Cuando las potencias coloniales se fueron de África, dejaron fronteras imposibles, enmascaradas como divisiones en estados nacionales. Aquí estoy citando a Spivak nuevamente. Y África nos va a dar algo que va a ser bastante distinto de nuestras antiguas ideas acerca de la conexión inexorable entre naciones y estados. La división de África a manos de las potencias coloniales imperiales, en última instancia, llevó al establecimiento de unos 48 nuevos estados, la mayor parte de ellos con fronteras claramente definidas. Y la creación de los estados ha terminado por ser más bien un pasivo, una carga. Cada estado africano independiente está conformado por toda una serie de distintos grupos étnicos y culturales y naciones distintas, cada uno de ellos con distintas tradiciones históricas y en consecuencia también con conflictos fronterizos entre los estados. Y algunos de los estados resultantes de la división terminaron siendo gigantes, como por ejemplo Sudán o el Congo. Y por otro, algunos estados como Gambia o Somalia tienen solamente una frontera o 2 para patrullar, mientras que otros tienen 4 o más y el Congo tiene 7. Entonces, ¿cómo puede ser que estados en una situación tan desventajosa puedan resolver el problema del desarrollo? ¿Cómo puede ser que un estado que no tiene acceso al mar, que no tiene salida al mar o que no tiene tierra fértil pueda realmente desarrollarse? ¿Puede uno imaginarse los problemas de seguridad y de contrabando a los que se enfrentan estos estados con tantas fronteras para vigilar?